Bueno, hermano, vamos a empezar. Vamos a empezar revisando lo que les había dejado la última clase. ¿Se acuerdan qué era lo que había que hacer? Sí. Cantares 2, 1 y 2 y el Salmo 118, versículos 22 y 23. Esa fue la clase antepasada. Eso Eso fue hace un montón. Esa fue la tarea de la antesemana pasada. Lucas 7. Y le vamos a dar... Lucas 7, 36, 40. Le vamos a dar ahora vamos a cambiar la temática. Ahora vamos a tener un micrófono porque cuando están en los videos de YouTube no se escucha cuando hablan ustedes. Así que levanten la mano el que va a hablar y le pasamos el micrófono, ¿sí? Coco, mostranos qué es lo que aprendiste. Lucas 7. Lucas 7, 36 al 40. Bien. Bueno, yo estuve revisando ahí, leyendo esta mañana y me quedó bastante bien. O sea, lo que voy a explicar, nos tenemos que quedar con lo que dice todo el versículo y ahí podemos sacar conclusiones, pero yo voy a esperar qué es lo que vos vas a explicar esta noche para ver a qué conclusiones llegamos realmente. Ajá. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos dicho distintas preguntas, como por ejemplo, quién eran los fariseos, que eran la casa en la que estaba Jesús, qué significaba lavar los pies? En fin, le vamos a dar a mi mamá. Vos, mami, que lo hiciste. ¿No lo hiciste? Bueno, alguien que lo haya hecho. Vos, Tevi. Bien, fariseo, según el diccionario, dice miembro de la secta político-religiosa de los judíos. Era miembro que aparentaba rigor y austeridad, pero eludía los principios de la ley del espíritu. También lo denomina hombre hipócrita. Buenísimo. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús estaba en la casa de un hipócrita. Seguí hablando, Tavi, seguí diciendo a ver qué es lo otro que aprendiste. Pecadora es igual a prostituta o ramera según la Biblia. ¿Digo todo lo que he anotado? Dale. El valor del perfume eran 300 denarios. Según la costumbre judía, 300 denarios eran 12 meses de sueldo, los sueldos de un año. Yo lo saqué en base al sueldo móvil, al Vitali móvil de la Argentina de 47.830. Serían 574.200 pesos a hoy día ese perfume que derramó. Después, en la casa del fariseo, los judíos, o sea, en cualquier casa, los judíos lavaban los pies. Era una costumbre porque los viajantes venían de calles empolvadas y venían con los pies sucios. Entonces era un acto de decoro, de bienvenida, lavarle los pies a los que entraban a la casa nueva. Uh-huh. Y ¿cuál era la condena por el pecado de la pecadora? Era ser apedreada fuera del campamento por el pecado de adulterio. Hasta la muerte. Hasta la muerte. En Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22 decía que morían irremisiblemente tanto el hombre como la mujer. Y Juan 8:1 al 11 le declaran la historia de una adúltera que es tomada. Entonces todos venían y le decían, según la ley de Moisés hay que apedrearle, y fue cuando el Señor escribe en tierra. Buenísimo. Fíjense que a partir de ese relato y de todos los datos que sacó el Tevi de internet, podemos sacar un montón de conclusiones para otras historias. En el momento que esta mujer lavó los pies del Señor, es lo mismo que el Señor hizo en la última cena con sus discípulos. El Señor lavó los pies y siendo eso era un acto de decoro, de bienvenida y de paso que las calles antes no eran asfaltadas, ¿sí? Antes caminabas y llegabas lleno de tierra en las patas, encima que usaban alpargatas, no había medias, llegabas y tenías las patas todas sucias y por ende no era algo bonito lavarle los pies a alguien, ¿sí? Lo que hizo esta mujer, que también se la considera pecadora como adúltera, era lavar los pies del Señor, incluso humillarse a sí misma más de lo que ya era humillada por el pasado que tenía, ¿sí? El pasado que ella tenía era castigado con la muerte y muriendo apedreada. Bueno, eso es todo lo que podemos aprender por ese lado.
Y también que Jesús estaba en la casa de un hipócrita. Jesús estaba en la casa de un hipócrita mostrando su verdad y mostrando su misericordia con aquellos pecadores que le necesitaban y que se humillaban ante él. Fíjense que esto que aprendimos acerca de los fariseos, acerca de lavar los pies, acerca del pecado, acerca del valor del perfume, que es más de medio millón de pesos, es todo lo que derramó esta mujer. ¿Quién estaría dispuesto a derramar medio millón de pesos a causa del Señor? Ahora ya. Entonces nos podemos dar cuenta de todo lo que hizo esa mujer con el Señor y todo lo que el Señor hizo con esa mujer al perdonarla, ¿no? Y al amarla. Muy bien. Eso por el lado de los principios básicos que vimos la vez pasada, de contextualizar todo históricamente y culturalmente. Ahora vamos a ver otros últimos 2 principios básicos. Esta es la última clase que vamos a tener. Los últimos 2 principios básicos de la hermenéutica. El primero, para interpretar la Biblia, perdón, me equivoqué. El primero, la Biblia se interpreta por sí sola. Me equivoqué, esa es la segunda clase. El primer punto dice: los hechos históricos simbolizan verdades espirituales solo cuando las señalan las mismas escrituras. ¿Sí? Los hechos históricos simbolizan verdades espirituales solo cuando la misma palabra lo declara. Y acá nos la vamos a agarrar con Cantares de vuelta. Cantares es un libro poético, pero hay un hecho histórico del cual lo podemos sacar de toda la narración, ¿no? ¿Cuál es el hecho histórico? Que Salomón, siendo rey, se enamoró de una Sulamita. ¿Sí? Ese es el hecho histórico. Sin embargo, todos agarran este libro y dicen que ese libro simboliza el amor de Dios con la iglesia. Y les aviso, por si no lo sabían, que no hay ningún versículo, ni en Cantares, ni en fuera de Cantares, que afirme esto. Entonces, como dice este principio, los hechos históricos simbolizan verdades espirituales solo cuando la misma Biblia los dice. En ningún versículo de toda la Biblia dice que ni se cita Cantares, ni se lo obliga a hacer como un simbolismo acerca del amor de Dios con la iglesia. Sí podemos hacer alegorías, sí podemos sacar lindas conclusiones, ¿no? Pero hacer un simbolismo directo entre Cantares con el amor de Dios con la iglesia es algo recontra forzado. Les digo por qué. La vez pasada vimos Cantares 2. En ese mismo Cantares 2, si lo leían entero, se especifica una relación sexual. ¿Cómo haces eso para relacionarlo y simbolizarlo del amor con Dios y la iglesia? Es recontra forzado y no tiene nada que ver. Si lo siguen leyendo después de cuando dice yo soy el lirio, el del Valle de las Flores, van a ver que dice bajo la sombra de mi amado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar y Efra, tapate los oídos. Y bueno, dice un montón de otras cosas más si lo siguen leyendo. Y eso durante todo el libro de Cantares. Ahora, ¿por qué Cantares está en la Biblia? Porque el Señor creó el amor. ¿Sí? Cantares le da la gloria al Señor de una forma indirecta. No es que simbolice el amor de Dios con la iglesia, pero el amor de Dios está en todo el libro porque el Señor creó el romance, el Señor creó el amor entre el hombre y la mujer. No piensen que muchas veces que, ya sea en una canción o en un libro, si no está la palabra de Dios, no quiere decir que no le dé la gloria a Dios. En Cantares no sale la palabra de Dios en todo el libro, en Esther tampoco, y por algo están en la Biblia, porque le dan la gloria a Dios de una forma indirecta. Eso es un ejemplo de lo que no es, ¿sí? Un ejemplo de un hecho histórico que no representa una verdad espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nunca lo dice. Ahora, ejemplos positivos, o sea, ejemplos que sí son, es por ejemplo la historia de Jonás. ¿Sí? La historia de Jonás está en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Y fíjense lo que dice Jesús en Mateo 12:40. Lo voy a leer yo. Dice, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Qué podemos aprender? Que la historia de Jonás es un simbolismo directo de lo que Jesús hizo por nosotros y cuando Él estuvo sepultado, ¿sí? Cuando Él estuvo después de la cruz. Entonces, ¿por qué la historia de Jonás representa o simboliza una verdad espiritual? Porque la misma Biblia lo dice. Porque Jesús lo cita. Otro ejemplo más es la serpiente de bronce. En Números 21:11 narra la historia de cuando el Señor castiga al pueblo de Israel mandándole serpientes venenosas, ¿sí? Todas estas serpientes le picaban a una persona y esta persona, la forma de sanarse era mirando una estatua de bronce de una serpiente y mirando a esa serpiente terminaban siendo sanados. Y fíjense, ahora sí lo van a buscar, lo que dice en Juan 3:14, lo que dice Jesús.
el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Buenísimo. ¿Entienden entonces cómo es la idea? Los hechos históricos simbolizan verdades espirituales solo cuando la Biblia lo dice. ¿Por qué la serpiente de bronce es un hecho histórico? Lo podemos relacionar con lo que Jesús hizo, porque Él mismo lo dijo. Bien, ¿se entendió este punto? ¿Algo para acotar, algo para llevar la contra? Bueno, y el próximo punto es un poquito más larguito y nos vamos a tirar un poquito más de tiempo. Dice, para interpretar correctamente se debe tener en cuenta el género literario del libro. La Biblia es un conjunto de distintos libros. No toda la Biblia está compuesta de una misma manera, ¿sí? Hay distintos libros que responden a distintos géneros literarios. Dentro de esos géneros literarios están los legislativos, los históricos, la poesía, los profetas, las epístolas y la literatura apocalíptica. Acá le doy un ejemplo, ¿viste? No podemos interpretar de una misma manera un trozo de poesía en los Salmos, así como interpretamos una carta paulina. Por ejemplo, dice el Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Este texto es literal o poético? ¿Es literal o poético este texto? Poético. ¿Por qué? Es figurativo, es poético. ¿Por qué no lo podemos entender de forma literal? Porque primero, no todos somos niñas, y segundo, el Señor no tiene alas. Es algo retonto, pero hay que decirlo, ¿sí? Acá el salmista está utilizando un recurso poético para explicar una verdad teológica. ¿Cuál es la verdad teológica? Que el Señor nos ama y nos cuida. No quiere decir que nosotros somos niñas y que el Señor tiene alas. Entonces, no podemos interpretar un pasaje de un libro poético como podríamos interpretar, por ejemplo, una epístola de Pablo a los romanos, por ejemplo. Ahora, los géneros literarios de la Biblia. El primero es el legislativo. Son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, ¿no? En ellos se encuentran leyes tanto de comisión como de omisión, o sea, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Son 613 normas y preceptos y a esto presten mucha atención, son moralmente prescriptivos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios nos dice cómo tendrían que ser las cosas y cómo tendríamos que comportarnos, ¿sí? Son moralmente descriptivos. Entre ellos se encuentran leyes ceremoniales, sacerdotales y morales. Nosotros ahora, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, solamente cumplimos las leyes morales. ¿Por qué? Porque las leyes ceremoniales y sacerdotales se cumplieron en Cristo, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada en Hebreos, que todo lo que era en el Antiguo Pacto eran sombras y figuras de lo que había de venir y que se cumplió en Cristo? ¿Por qué nosotros no cumplimos las ceremonias? Porque las ceremonias apuntaban a una realidad más allá de lo que había en el momento. Era la realidad de lo que el Señor iba a hacer por nosotros. Lo mismo que el sacerdocio. El sacerdocio, ¿qué es lo que apunta? Lo que el Señor hizo por nosotros y lo que todavía sigue haciendo por nosotros porque sigue intercediendo. Lo único que tenemos que seguir haciendo nosotros son las leyes morales. Después, los libros, ¿cuál sigue? Poéticos. Entre ellos se encuentran Salmos, Cantares, Job, Proverbios. En este género, los profetas incluyen formas poéticas del lenguaje, donde no todo lo tenemos que tomar literal, como lo vimos recién en el versículo anterior. Después, lo histórico. Los históricos. Dentro de los históricos se encuentran José, Reyes, Crónicas, Samuel y en el Nuevo Testamento, Hechos. Estos libros describen las actividades de distintos personajes y figuras importantes como Elías, Eliseo, los reyes de Judá, David, Salomón, entre otros. A diferencia de la ley, y esto presten mucha atención, a diferencia de la ley, son moralmente descriptivos, ¿sí? ¿Qué significa descriptivos? Que describen la historia y los hechos que vivieron estos hombres de Dios, sean buenos o sean malos. A diferencia de la ley es moralmente prescriptiva, te dice cómo tienen que ser las cosas. Los libros históricos te mostraron cómo fueron y te muestran los errores, los aciertos y los desaciertos sin ningún tipo de discriminación por parte de estos hombres de Dios, ¿sí? Por eso, quizá muchas personas pueden venir a argumentar que en la Biblia, hablando en contra de Dios, en la Biblia podemos encontrar muchas historias que son desagradables y horribles. Nos pueden hablar de Salomón, como tenía tantas mujeres, tantas concubinas. Nos pueden hablar de David, de lo mismo, que tenía tantas mujeres concubinas, que fue un asesino, que fue un adúltero. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que responder es que la Biblia
en este libro nos está mostrando lo que hicieron. En ningún momento Dios nos está diciendo que está bien lo que hicieron. Por el contrario, tenés millones de pasajes en el Antiguo Testamento, en la ley, como en el Nuevo Testamento, que nos dicen que lo que hicieron mal, lo hicieron mal, ¿sí? Lo que hicieron estaba mal por más que esté Cristo en la historia. Y esto habla una vez más de la fidelidad de la palabra de Dios, porque la fidelidad, la historicidad de estos hechos nos muestra que al Señor no le importó si salían las cosas buenas o salían las cosas malas de los hombres. Simplemente nos muestran y nos dicen cuáles son los aciertos y desaciertos. El Señor en ningún momento dice que estuvo de acuerdo cuando cuando David mató ¿cómo se llama? A Urías, ni cuando se metió con Betsabé, ni tampoco felicita a Salomón por haber tenido 500 mujeres y 700 concubinas y todo eso, ¿sí? Dale el micrófono al Nino que quiere decir. Por ejemplo, con Abraham era una época de bárbaros, porque si había una mujer linda, al marido lo mataban, no es que le preguntaban. Y en la época de David también, como dice que el bárbaro y el excita eran cortadores de cabeza, pero es decir, por cualquier cosita cortaban la cabeza. Por ejemplo, ahí en Jonás, los ninivitas tenían la entrada de la ciudad llena de cabezas de personas para que les tuvieran miedo. Fue una época bárbara, era difícil vivir en esa época. Totalmente. Por eso está bueno meterse en la historicidad para entender un poquito más qué es lo que estamos leyendo. También esto cabe aclarar, dentro de un libro también podemos encontrar, como vimos recién, distintos géneros. En un libro puedes encontrar pedazos de poesía, también puedes encontrar un hecho histórico y también puedes encontrar leyes, ¿sí? Por ejemplo, en Deuteronomio y en Éxodo. En Deuteronomio te pueden contar muchas leyes y mandamientos, pero también te muestran historias del pueblo de Israel y un montón de cosas, ¿sí? Por eso a veces pueden haber cosas que estén entremezcladas, ¿no? Después están los otros libros que son los proféticos. Los proféticos son Isaías, Daniel, Jeremías y todos los libros de los profetas menores y mayores que se encuentran en la Biblia, ¿no? En este género se encuentra la palabra de Dios que Él mismo quiere transmitir a través de sus siervos. Tanto de los planes que Él tiene para con ellos, como así palabras específicas de exhortación o de aliento. Dentro de estos libros van a haber historias en las que el Señor utiliza a distintos hombres para exhortar al pueblo a que se arrepienta y a que vuelva a los caminos de Dios, como también para decirle los planes que tiene, ¿sí? Bueno, las epístolas. Las epístolas son cartas dirigidas a una audiencia en específico, con problemas específicos y situaciones específicas, ¿sí? Pero con verdades teológicas universales que hasta hoy siguen vigentes. Si las epístolas no las contextualizamos así, hasta podríamos hacer apología de la esclavitud. ¿Por qué digo esto? Hay un montón de versículos en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la servidumbre, ¿sí? De estar bajo un amo, de estar bajo esclavitud. Tanto en Efesios, creo que Pablo es el que más toca ese tema. Entonces uno puede decir, ¿qué? Entonces la Biblia está de acuerdo con la esclavitud. Pero no. Todo lo contrario. Tenés que contextualizarte culturalmente y vas a ver que la esclavitud que había en el pueblo de Israel antes o en la antigüedad no tiene nada que ver con la que muchos otros piensan, ¿no? ¿Han visto la película de Django? ¿Django? ¿Era tu preferida, Poli, o no? Ah, bueno. La película de Django, ¿cómo se llama? Desencadenado. Se trata de un negrito, ¿sí? Un hombre de color, el cual vivió toda su vida bajo esclavitud con toda su familia, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían estas personas? Sus amos traían versículos fuera de contexto y le decían que debían someterse ante sus amos, ¿sí? Utilizando estos versículos fuera de contexto. Y ellos, pobrecitos, que hacían, obedecían. ¿Por qué? Porque algunos eran cristianos y al recibir la palabra de Dios tenían temor. Sin embargo, hay una parte en la película que dice, el protagonista dice, he encontrado más versículos que hablan a favor de nuestra libertad que nuestra esclavitud. Sin embargo, sin él, pobrecito, saber que en la antigüedad la esclavitud no es nada comparado a la que ellas sufrían, ¿sí? Por eso es importantísimo contextualizarse culturalmente y históricamente. La esclavitud de antes, nada que ver a la que nosotros podemos ver en ciertos lugares y más a las personas de color, ¿sí? Era más de siervos. Ajá. Siervos. La palabra justa es siervos. ¿Cuál es la verdad teológica universal que hoy podemos aprender? Es que yo, que tengo un amo, un jefe, lo tengo que amar, lo tengo que servir y por más que sea cristiano, dicen, por más que seamos hermanos en Cristo, lo tengo que servir con una mayor honra, ¿sí?
no quiere decir que me tengo que someter y ser un esclavo, ¿sí? Eso por el lado de las epístolas. Y también, hablando acerca de los problemas específicos y situaciones específicas, fíjate que también Pablo, al final de la carta de Timoteo, le dice a Carpo, llévame el capote a no sé cuánto, ¿sí? Y uno se puede preguntar, ¿y esto qué significa? Llévate el capote que dejé en Troas. Y uno dice, ¿y esto qué quiere decir, Señor? El capó de un auto. Ajá, el capó de un auto. Que tenía frío. Claro. Claro, pero ¿qué aplicación tiene para hoy? Nada. No tiene nada para aplicación hoy. No hay ninguna verdad teológica. Por eso lo que quiero decir, ese versículo está ahí porque era específicamente dirigido para Timoteo. ¿Sí? Si quieren sacar una enseñanza de ahí, bueno, pero medio rebuscar. Claro, ninguno tenía para... O de última podés hablar de la... Ajá. O también puedes hablar de la sumisión de Timoteo hacia su padre espiritual, por lo menos. Pero bueno, eso hablando de las epístolas. Después, la literatura apocalíptica, y esta me recontra encanta. Soy re morboso con el Apocalipsis, lo leo como 30 veces al año. La literatura apocalíptica es propia del pueblo hebreo y de nosotros los cristianos, ¿sí? Es un conjunto de expresiones surgidas en la cultura hebrea y cristiana. La palabra significa revelación. Apocalipsis no siempre quiere significar con el final, con los últimos tiempos, cosas así. Significa revelación. Se lo considera como una ventana, ¿sí? Una ventanita que se le abre al emisor acerca de lo que sucede en el mundo espiritual. Dicha revelación puede estar mostrando verdades espirituales presentes, futuras o pasadas, ¿sí? En Apocalipsis, al principio, el ángel de Jehová le dice a Juan que anote todo lo que estaba. Lo que ve. Ajá, todo lo que ve. Y lo que era y lo que... Ajá. Ahora lo vamos a buscar, si no. Escribe en un libro lo que ves. Ajá. A ver... que has visto y las que serán después. Escribe las cosas que son las que has visto y las que serán. El verso 18 creo que. Ah, bueno, buenísimo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en el principio de la revelación, en la adoración celestial, se lo ve a un cordero inmolado. ¿Sí? Se lo ve a un cordero inmolado. Eso habla del pasado, del presente o del futuro. El pasado, porque es inmolado, ya fue sacrificado. Para decirlo de vuelta que te escuchen en el micrófono. Presente, perdón. Inmolado, como recién inmolado, dice. Ajá. Claro, pero está hablando del pasado. ¿En qué momento fue inmolado el Señor? En el pasado. Eso, lo que estaba viendo Juan, sí, estaba pasando en el presente, pero es una verdad espiritual a pasado. ¿Por qué? Porque el Señor ahora no es un cordero inmolado. El Señor no está como un corderito en el cielo todo destruido. El Señor está sentado a la diestra del Padre reinando ahora. Lo que mostraba esto, el capítulo 4, creo que era 4 o 5, mostraba lo que el Señor hizo en la cruz, ¿sí? Estaba haciendo referencia a cómo el Señor fue un cordero inmolado y que estaba delante de la presencia de Dios. Y después pueden ir sacando más aprendizaje y darse cuenta de esto está hablando del pasado, del presente o del futuro. A veces es muy difícil interpretarlo, pero bueno. Esto siempre se va a hablar a través de figuras, simbolismos, todos hebreos. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto entender Apocalipsis? Porque no somos hebreos y porque no tenemos la cultura del primer receptor de esta carta, ¿sí? Las personas que recibieron esta carta, las 7 iglesias del Asia, entendían todo perfectamente. ¿Por qué? Porque estaban familiarizados con cada simbolismo, con cada número, con cada figura que había en esta carta, ¿sí? Podemos encontrar figuras como dragones, árboles, tronos, coronas, candelabros, y un montón de cosas, ¿sí? Para el que le interese estudiar más del libro de Apocalipsis, no solo tiene que leerlo, sino también tiene que estudiar mucho numerología bíblica, porque también hay un montón de números en el Apocalipsis, y también estudiar los simbolismos, ¿sí? Simbolismos, las distintas figuras que se utilizaban en el tiempo hebreo. Por ejemplo, al final de la carta dice que el mar no existirá más, hablando del cielo nuevo y tierra nueva. ¿Esto quiere decir que no va a haber playa? No, porque incluso anteriormente decía habrá calles de oro y mar de cristal. ¿Cuál es la cosa?
El mar en la cultura judía se lo consideraba, se lo simbolizaba como si fuera el caos, donde habitaban todos los demonios, donde habitaban todos los fantasmas. ¿Se acuerdan cuando estaban en la barca los discípulos de Jesús y vieron a Jesús de lejos? ¿Qué fue lo que pensaron que vieron? Un fantasma. En esos tiempos simbolizaban al mar con el caos, con el desorden, con los demonios, con todo lo que tenía que ver con Satanás y su reino. En el momento en los que los cerdos fueron poseídos, ¿a dónde terminaron? En el mar. Las bestias que salen las bestias que salen del mar. Ajá, buenísimo. Y en Isaías también dice que el mar representa a las naciones gentiles porque tienen contacto con los demonios. Por eso a los gentiles, es decir, se los considera como los perros porque Inmundos. tienen contacto con los demonios. Ajá. Bueno, entonces por eso está bueno estudiar la simbología hebrea y también la numerología. También suelen mostrar un mismo acto de distintos puntos de vista, ¿sí? Distintos puntos de vista y figuras. Por eso es que van a ver, por ejemplo, que la Gran Babilonia cae al menos 5 veces. La Gran Babilonia en el Apocalipsis cae entre 4 y 5 veces. Por ejemplo, cae en el capítulo 14, cae en el capítulo 16, cae en el capítulo 18, versículo 2 y en el capítulo 18, versículo 10. Ahora, ¿quiere decir que la Babilonia, el sistema del anticristo, va a caer 5 veces? No, te está mostrando de una misma manera las diferentes formas, te está mostrando de unas diferentes formas el mismo hecho, ¿sí? Van a verlo repetidas veces, por ejemplo, que va a decir, y la Gran Babilonia vino a hacer memoria delante de Dios. Y la Gran Babilonia vino a hacer memoria delante de Dios, como 80 veces. No significa que va a caer todo el tiempo, sino que es un mismo hecho mostrado de distintos puntos de vista. Poner el micrófono ahí al... Alduxín dice que en misma Europa se va a levantar contra Babilonia, que es la iglesia romana. Toda Europa se va a levantar y ellos mismos la van a destruir. Eso es lo que se dice. Está recontra equivocado, Armando. No, de verdad. Hay personas que creen que la Gran Babilonia puede hacer referencia a la iglesia romana. Y otros dicen que la Gran Ramera también hace referencia a la iglesia romana. Y yo les digo algo, sin que se ofendan. La Gran Babilonia es todo aquel que está dentro del sistema de Satanás, ¿sí? Todo lo que es contrario a Dios. Y la Gran Ramera habla de todos aquellos que parecen ser la novia de Dios, pero no lo son. Acá podemos haber algunos que somos parte de la Gran Ramera. Espero que no. Pero ¿qué es lo que quiero decir? La Gran Ramera no es la Iglesia Católica. Sáquense eso de la cabeza. Incluso hay hermanos que son católicos, que son nuestros hermanos. Ahora, y por ejemplo, en nuestra iglesia puede haber personas que no lo son. Esas personas que no son la novia de Cristo son la Gran Ramera, que simulan ser algo que no son. Que simulan ser la novia de Cristo que no es. ¿Vas a decir algo, Tevi? Para. Que también en el Apocalipsis nosotros pensamos que están los sellos, las copas y las trompetas y las copas, pero en realidad no están en orden cronológico, ni siquiera los números, los capítulos. Por ejemplo, en el quinto sello, en el séptimo sello aparenta ser el gran Armagedón, la destrucción total de la tierra. Y todavía no habrían pasado, por ejemplo, las trompetas y las copas. Ajá, sí. Y también van a ver muchas veces que aparece el Señor como 80 veces. El Señor ha venido puede venir vestido de blanco, después aparece montado en un caballo, después aparece en una corona. Van a ver que va a venir un montón de veces, pero está relatando un mismo hecho. Claro, eso también es muy importante recalcar. El Apocalipsis no está escrito en un orden cronológico. Lo único que sí podemos decir que es cronológico el final cuando habla del cielo nuevo y tierra nueva, cuando pasa a la eternidad en adelante. Bien, entonces los distintos tipos de literatura que hay son legislativos, históricos, poéticos, proféticos, las epístolas y, la literatura apocalíptica. Y, ya terminando, tarea para la casa. Apliquen todo lo que hemos aprendido en estas clases en cada lectura que hagan de la palabra de Dios. ¿Sí? Contexto inmediato, quién habla, a quién se le dirige, dónde, cuándo, por qué. En el contexto
inmediato y del capítulo entero, capítulo más adelante, capítulo más atrás, el libro entero, tener en cuenta qué tipo de literatura estamos leyendo, tener en cuenta si esta misma palabra que estamos leyendo aparece en otras partes de la Biblia, hacer paralelismo, leer distintos comentarios y bueno, nada, tratar de aplicar todo lo que aprendimos a cada versículo que veamos. Y hasta acá nomás llegué yo.